pues configuran esta situación especial del estado de Guatemala. Entonces, pues cabal de esto vamos a empezar a hablar ahorita en un minuto. No sé si con esto finalizo la duda de Patricia o logro complementarle un poco más. Y creo que Jenny, Sí, licenciado, le agradezco mucho. muy bien, gracias. Ahora, Jennifer Tatiana, no sé si quiere pedir la palabra o se le activó el micrófono. Se activó el perdón. Muy bien, no se preocupe. Gracias. Bien, entonces no sé si tendremos alguna otra duda, si no, pues damos inicio, ¿no? Muy bien. Vamos a estar por acá. Muy bien. Vamos a empezar hablando un poco del tema del Estado, que en este caso, pues vamos a tratar de visualizar al Estado como un sujeto de derecho internacional, como les decía anteriormente. Y pues para esto, pues vamos a recordar de algunas definiciones y pues vamos a complementarlo también con la Constitución Política de la República de Guatemala, que pues ustedes me hicieron favor ya de empezar a leer. Sin embargo, pues vamos a recordar pues el artículo 140 del Estado y su forma de gobierno. Acá pues nos establece que Guatemala es un estado que es libre, es independiente y también es soberano, que tiene una estructura. En este caso pues dice que está organizado para poder garantizar a sus habitantes el goce tanto de sus derechos como de sus libertades. Y tiene un sistema de gobierno que está configurado por tres factores. Uno es republicano, otro es democrático y también es representativo. Y dentro de las observaciones que hace la Corte de Constitucionalidad, pues encontramos varios elementos que pues, nos permiten encontrar los principios básicos del Estado constitucional y democrático, pues que finalizan dentro del tema del derecho. Y se encuentran pues los valores que se apoyan dentro de esta situación, por ejemplo, el tema de la libertad, la igualdad. Entonces, pues son cosas que son reconocidas por el Estado de Guatemala y pues también refiere a que existen tres órganos del poder, en este caso el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Entonces, pues todos tienen ciertos elementos propios, ¿verdad? Que se van a ir amarrando en este caso, pues también con el tema propiamente de la soberanía. Entonces, los invito pues a los que todavía no han podido ver este artículo, es 140, es que lean todas las notas jurisprudenciales. Tal vez van a encontrar un poco más enfocado a temas, por ejemplo, con la interpretación de la ley electoral y de partidos políticos. Sin embargo, pues también esto nos va a dar pauta que ustedes comprendan que la Convención Americana también está amarrada dentro de estos derechos políticos y precisamente vamos a encontrar algunos fallos que van a tener relación tanto con el tema de derechos humanos como la democracia y también, pues, por ejemplo, el tema de los derechos políticos, que ustedes lo van a ir vinculando, que también tiene relación con otros instrumentos, como por ejemplo la Carta Democrática, que fue suscrita en este caso no por la ONU, sino por la OEA. Para los que no han escuchado el término de la OEA, es la Organización de los Estados Americanos también, ¿verdad? Entonces, pues, eso es importante, pues, que también comprendamos nosotros cómo es que va configurándose, pues, toda esta situación, pues, también el mismo tema del control de frenos y contrapesos, pues, que van a encontrar ustedes en el artículo 141, ya cuando, pues, podamos referirnos directamente al tema de la soberanía, que es otro tema importante dentro de todo este contexto para comprender cómo funciona a nivel internacional, ya que en el artículo 141 vamos a encontrar, pues, que el tema de la soberanía va a radicar en el pueblo, que en este caso lo que va a hacer es delegarla a través de los órganos que están constituidos en el Estado, siendo estos el organismo ejecutivo, el organismo legislativo y el organismo judicial. Y la misma norma establece que no puede existir una subordinación entre ellos, es decir, de que tienen que tener una equidad. Y pues ahí vamos a encontrar pues también esta misma situación, fallos del Congreso de la República, en los cuales pues
se van a referir a precisamente de que se va a ejercer el tema de la soberanía del pueblo y que va a estar, digamos, esta soberanía delegada, en este caso, pues a través de la potestad tanto legislativa como las funciones que esto pueda tener. Pero para no hacer una clase tan doctrinaria o solamente pues basarnos en los aspectos constitucionales, pues vamos a tratar también pues de ver ya las definiciones del Estado y por lo mismo comprender por qué situación es que ahora ya vemos implícitas o implícitos diferentes elementos dentro de estas definiciones. Entonces, cuando hablamos de Estado, pues lo concebimos como una organización política de una sociedad humana que en este caso pues está establecida en un territorio determinado, está bajo un régimen jurídico, tiene su soberanía, tiene sus propios órganos de gobierno y tiene determinados fines que son los que debe de cumplir o debe de seguir o debe de intentar que se cumplan. Entonces, digamos, otros autores pues tal vez van a tener otra concepción o nos van a dar otros elementos, como por ejemplo que el Estado es concebido como una organización política siempre, que en este caso pues está constituida por un conjunto de instituciones a través de los cuales pues los órganos de gobierno, en consonancia con este orden jurídico que se establece, van a ejercer pues tanto la soberanía como la jurisdicción dentro de un territorio delimitado a una población que habita dentro del mismo. Pensemos en este caso, Guatemala está delimitada por las diferentes fronteras geográficas, que por ejemplo tenemos frontera con Honduras, tenemos frontera con El Salvador, en este caso pues para el lado del sur, y pues para el lado del norte tenemos frontera también con México, y pues para algunos todavía es cuestión de sí o no, pero también tenemos frontera con Belice. Entonces, dentro de esto, pues podemos comprender pues tanto el tema de jurisdicción como el tema también de la soberanía. Entonces, pues dentro de los elementos que encontramos del Estado, pues podemos observar que tiene una personalidad jurídica, el Estado es una persona jurídica, en este caso, pues de carácter público, tiene un poder suficiente para poder ejercer tanto sus derechos como sus obligaciones. Esto, pues, le va a permitir poder llevar a la práctica los fines propios del Estado, tanto en lo interno como en lo externo. Entonces, de acá, pues, por ejemplo, surge una convención que les iniciaba cuando nos preguntó la compañera, que es la Convención sobre los Derechos y los Deberes de los Estados. En términos más coloquiales, pues esta es la famosa Convención de Montevideo, que pues como su propio nombre lo dice, fue firmada en Montevideo, en el país de Uruguay, hace pues, ya casi 100 años, en 1933. Y pues en esta se declaró la denominada o la llamada política de buena vecindad. Entonces, esta pues va a ser una política tal vez un poco opuesta a la intervención estadounidense o a las diferentes doctrinas que ellos manejan. Pues más adelante las vamos a ir viendo en qué consisten. Sin embargo, pues esta convención, si pueden, pues la tratan de ubicar, la Convención de Montevideo de 1933. eh, si bien no la tienen ahorita, pues la pueden ver posteriormente y vamos a tratar de enfocarnos tanto en el artículo 3 como en el artículo 4, porque estos nos van a dar esos elementos característicos y propios del Estado. De esa cuenta, pues vamos a encontrar los diferentes elementos que dentro de estas se recogen. Perdón, por aquí vi que alguien me levantó la mano. ¿Qué manda Alejandra? Y buenas noches, disculpe, la Convención de Montevideo de 1900, ¿cuánto dijo? Disculpe. 33. Gracias, Lick. Muy bien. Entonces, estoy viendo si teníamos mensajes acá en el chat pendientes. Pero hay un par de saludos que posteriormente los vamos a responder. Bien. Entonces,
Como podemos ver acá en la diapositiva, pues encontramos diferentes elementos, como por ejemplo son el tema de la población, el tema del territorio, el tema también del gobierno y la capacidad de poderse relacionar internacionalmente. Entonces, de esa cuenta, pues, si lo amarramos con el artículo 4 de la Convención de Montevideo, pues encontramos que también acá se desprenden esos elementos. Por ejemplo, que exista una población permanente. Esto se refiere pues a que debe existir un conjunto de personas que están unidos por una identidad propia que van a habitar en un territorio determinado. Cuando se refiere pues a un territorio determinado, acá vamos a comprender que esto abarca diferentes territorios dentro de un territorio, si lo queremos ver así. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones, sin embargo, pues ahora lo vamos a tocar más a fondo, que por ejemplo es el espacio terrestre, es el espacio aéreo, es el espacio marítimo, sobre el cual un estado pues ejerce su soberanía. Entonces, pues ya no es tanto solamente dentro del contexto guatemalteco o el territorio interno, sino pues también a lo externo, donde se reconocen esos elementos también. Además de eso, pues existe un gobierno. Entonces, el gobierno pues va a ser ese conjunto de funcionarios que en una época determinada van a ejercer una función de gobierno a través de los distintos órganos del Estado, que en este caso, pues como los hemos recalcado anteriormente, Guatemala pues cuenta con un organismo ejecutivo, con un organismo legislativo y también con un organismo judicial. Además de esos elementos también comprendamos que Guatemala, pues, o el Estado, dentro de lo que dice esta convención, o lo que establece, tiene que tener esa capacidad de poder entrar en relaciones. ¿Esto qué significa? Que debe de poder establecer relaciones con otros estados que también sean soberanos por medio, pues, básicamente de poder establecer relaciones de carácter tanto diplomático, consular, puede ser económico, puede ser deportivo, puede ser algo educativo, puede ser cultural, etcétera. Entonces, pues básicamente estos son los elementos que nos refiere esta convención. Y pues también encontramos, por ejemplo, que los estados van a tener una clasificación propia. Pueden ser estados simples o unitarios, o bien pueden ser estados compuestos, como los que vamos a ver más adelante, que se van a configurar en distintas aristas. Por ejemplo, tenemos lo que son los estados tipo confederación, los estados tipo federación, o bien el tema de la unión de los estados. Cuando hablamos pues de los estados simples, nos vamos a referir principalmente a que estos son los que, por ejemplo, en sus relaciones internacionales, acá como dice la diapositiva, estos se presentan de una forma individualizada, ya que, por ejemplo, su organización va a estar representada por una autoridad política central. Permítame que se me activó la Alexa. Perdón que se me activa ahí la cuestión esta de la Alexa, entonces me hizo una mala pasada acá. Les comentaba entonces que estos pues tienen un tipo de organización que va a estar representada por una autoridad, en este caso política central, que va a ejercer su soberanía, tanto lo interior como lo exterior. En este tipo de estados tenemos pues el ejemplo claro aquí a nivel Centroamérica. Entonces nosotros somos Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. Somos estados que somos simples o estados unitarios. En diferencia, por ejemplo, con el caso de los estados compuestos, que estos radican en otro tipo de experiencias, como por ejemplo, que son la unión de dos o más estados que están bajo un régimen o un gobierno común. Aquí, pues, básicamente es donde decimos que se desprenden, por ejemplo, el tema de la unión de los estados, que va a ser una asociación entre dos o más estados que están bajo una dinastía común y como consecuencia también de leyes sucesorias. Aquí, por ejemplo, podríamos referirnos a lo que anteriormente eran las uniones de los reinos de Castilla y Aragón en España. Y también, por ejemplo, el tema de Polonia y Lituania, que eran
estados fueron concebidos de esta forma, como unión de estados. También encontramos, por ejemplo, de tipo confederación, que en este caso, pues es la unión de estos estados soberanos, que aunque tengan ese poder central, al final, pues cada estado va a poder conservar su propia soberanía, su derecho y su personalidad, también su capacidad de poder actuar, que en este caso, pues va a estar limitada bajo las normas de su derecho interno a través de un estatuto que va a poder distribuir esas competencias de cada confederación. Aquí, por ejemplo, encontramos el caso más típico, que sería el gobierno de los Estados Unidos. Ellos tienen un estado federal, entonces cada estado pues tiene su propia forma de gobierno y pues para algunas cuestiones se van a regir por su propia autonomía interna y en otras pues van a ser ya políticas de estado también. De igual manera, pues también digamos que esto, no sé, podríamos decir que esta confederación pues se fue dando hace muchos años, tal vez en el periodo de 1770, 1780 más o menos. Pero luego de ser confederación, pues surgen ya o se van cambiando a una federación. Cuando hablamos de federación, pues básicamente nos referimos a esta nueva configuración, que es una forma de agrupación de estados que en este caso pues van a tener dos tipos de gobierno. Van a tener por un lado el gobierno central o el gobierno federal y por otro pues los órganos locales o bien gobiernos estatales. Entonces, al final pues siempre también dentro de este tipo de estado o tipo federación, pues van a ser solamente una forma de sujeto de derecho internacional. Entonces, el que va a responder por ellos va a ser el Estado federal. Entonces, los Estados miembros pues, son sujetos, en este caso, pues del derecho interno. Entonces, aquí, pues, por ejemplo, nuevamente, pues se desprenden ya estados como, por ejemplo, bueno, a nivel americano, podríamos hablar de Estados Unidos, podemos hablar de México, Brasil también, por ejemplo, y también de Venezuela, pues que serían casos que podríamos hablar sobre esta situación. Y, por ejemplo, en Europa podríamos hablar de Alemania. Entonces, por ejemplo, si vemos el nombre de cada uno de estos estados, tanto en México como Estados Unidos, pues son Estados Unidos Mexicanos. Entonces, acá pues creo que podríamos ir comprendiendo parte de cómo es que esta situación pues se va generando. Y pues también vamos a ir comprendiendo que estos estados pues van a ser sujetos tanto de derechos como también de obligaciones. Y pues vamos a tratar de analizar pues algunos elementos o esos derechos que van a emanar por parte de los estados a nivel internacional. Entonces, acá pues nuevamente nos vamos a referir a esta Convención Internacional Americana sobre deberes y derechos de los estados. Entonces, o bien la Convención de Montevideo. Sí necesito pues que la puedan leer y pues analizarla, ¿verdad? Ya que aún antes de que se pudiera reconocer el derecho internacional, pues ya un Estado tenía el derecho de poder, digamos, defender su integridad o su independencia. También, por ejemplo, poder proveer tanto su conservación, su prosperidad, y pues por consiguiente también a organizarse como mejor le entendiera, como mejor le pudiera parecer para poder cumplir pues con sus fines, ¿verdad? Entonces ellos podrían legislar conforme a sus intereses, podrían administrar sus servicios o bien determinar la jurisdicción y la competencia que los tribunales que ellos decidieran pudieran ejercer dentro de ese determinado territorio. Entonces, podemos establecer también, pues, que los estados son jurídicamente iguales, disfrutan de iguales derechos y pues también tienen la misma capacidad para poder ejercitarlos. Y los derechos de cada uno, pues, no dependen del poder de que se dispongan para poder asegurar su ejercicio, sino del simple hecho de su existencia
como una persona del derecho internacional. Entonces, si nos remontamos nuevamente a la Convención de Montevideo, ahora pues ya no vamos a ver el artículo 4, sino el artículo 3, que establece pues básicamente que la existencia política del Estado va a ser, en este caso, independiente del reconocimiento que los demás estados le puedan otorgar. Entonces, aún antes de reconocido el Estado, va a poder tener el derecho de defender tanto su integridad como su independencia, de poder proveer esa conservación y prosperidad, y pues básicamente el ejercicio de estos derechos no van a tener límites dentro del ejercicio que puedan ejercer en otros estados conforme el derecho internacional. Entonces, si lo complementamos con el artículo 4 que ya hemos visto y el artículo 5, pues vamos a encontrar que los estados son jurídicamente iguales, disfrutan de iguales derechos y tienen también igual capacidad para poder ejercitarlos. Entonces, los derechos de cada uno pues no van a depender del poder que pueda disponer de asegurar pues ese ejercicio, sino pues la existencia como persona de derecho internacional. Así pues, por ejemplo, los derechos fundamentales que tienen los estados no van a ser susceptibles en este caso pues de ser afectados de forma alguna. Y pues también dentro de esta convención vamos a encontrar en el artículo 8 que ningún estado en este caso pues tiene ese derecho a poder intervenir en los asuntos tanto internos ni en los externos de otro país. Entonces, pues esos son básicamente pues los principios que se van encontrando dentro de esta lista. Y también pues encontramos como complemento la Carta de las Naciones Unidas, que también establece los principios fundamentales que en este caso, pues la Organización de las Naciones Unidas reconoce, y acá pues se va a basar siempre en el tema de la igualdad soberana de todos sus miembros. Y pues también adoptan parte de las doctrinas de Estados Unidos, en este caso pues de la no intervención en los asuntos que no son esencialmente de la jurisdicción interna de los estados. Dentro de este contexto también encontramos, pues, aparte de esta convención de Montevideo, aparte de la Carta de las Naciones Unidas, también encontramos en este caso la Carta de la Organización de los Estados Americanos, que también aborda un capítulo relacionado a los derechos y también a los derechos fundamentales de los estados. De esa cuenta, pues es que vamos a encontrar nosotros establecidos estos derechos que ustedes ven en la pantalla relacionados tanto al derecho de poder ejercer su jurisdicción, al derecho de la conservación tanto de su independencia, al derecho de la igualdad, al derecho al respeto mutuo, también el derecho a la comunicación, el derecho a desarrollar su propia identidad y poder preservarla también. Entonces, pues estos son estos elementos que también es importante que no confundamos nosotros conceptos que parecen iguales, pero que al final son diferentes, como por ejemplo, no es lo mismo un estado que un gobierno. Entonces, las diferencias entre un estado y un gobierno, por ejemplo, es que el gobierno es parte del estado. También podemos decir que el estado, digamos, es algo que es permanente, que se mantiene con el tiempo, mientras que un gobierno es transitorio. Creo que ahorita en unos meses pues ya estamos en periodo electoral y pues cambiamos en este caso pues al gobierno que se encuentra actualmente, por ejemplo, el doctor Yamatei y todos sus funcionarios o las administraciones municipales o los que están en el Congreso. Sin embargo, pues ya escogemos nuevos y o sea, durante 4 años tenemos una nueva forma de gobierno porque cada quien pues va a traer sus diferentes políticas. Entonces, podríamos encontrar entonces esta otra diferencia de que el gobierno va a ser transitorio. Otra diferencia que podríamos encontrar o palpar, por ejemplo, es que el Estado es la organización política de la sociedad, mientras que el gobierno lo que va a hacer es llevar a cabo las decisiones que toma el poder estatal. Y pues tal vez otra sería que el Estado va a ser un ente político que es capaz, en este caso, de poder crear derecho, mientras que el gobierno como tal
no lo puede realizar. Entonces, pues también para ahondar un poquito más en el tema, pues no solamente pues tiene el gobierno pues es los derechos, sino que también va a tener deberes. Aprovechando pues que estamos hablando de los derechos, ¿verdad? Recordemos que en cuanto a los deberes que el Estado tiene, pues principalmente si nos remontamos nuevamente a la Constitución política, no sé si alguien me ayuda a leer el artículo 1 y el artículo 2 referente pues a los fines del Estado y los deberes que éste puede tener. Alguien que me ayude, por favor, no que se me refresca un poco la garganta. Sí, por favor, César. De la Constitución, clic. Sí, por favor, gracias. Ok, artículo 1, protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. Muy bien, Artículo gracias, 2. César. Ok. Solo, ¿usted cree ahorita de la lectura del primero, cree que esa obligación del Estado es solamente a nivel nacional, es solamente a nivel municipal, a nivel departamental, o cree que también puede tener su incidencia a nivel internacional? Yo considero que como Estado de Guatemala, sí puede ser solo de aquí de Guatemala, pero puede como tener ayuda internacional. Muy bien, veamos si lo vinculamos a las obligaciones que tiene al momento de suscribir las diferentes convenciones, los diferentes tratados, y que posterior a ello no cumpla con las obligaciones que emanan de estas convenciones, al no, por ejemplo, no preservar el derecho a la vida, no garantizar la salud de la población, o de incumplir con derechos que están establecidos en la Convención Americana, por decirle un ejemplo, o bien en la Declaración Universal de Derechos Humanos. eh, ¿Creería usted entonces ahí de que solamente aplicaría a nivel interno o si tendríamos esa responsabilidad internacional como Estado de garantizar los derechos de nuestros ciudadanos, no solamente a nivel guatemalteco, sino a nivel internacional, porque somos en este caso pues suscriptores y hemos ratificado también esas convenciones? ¿Qué idea le genera a usted, Si digamos, lo vemos de este ese segundo punto, análisis? yo creo que si lo vemos de ese punto, sí tiene responsabilidad porque eh, como que tendría que rendir cuentas de cómo el Estado está protegiendo a las personas. Perfecto, sí, gracias César. Entonces, veamos si amarramos esto igual con el artículo 44 y 46 de la propia Constitución, pues ahí vamos a recordar nuevamente de que nosotros a través de estos artículos permitimos que ingresen esas normas internacionales, en este caso, pues los tratados internacionales en materia de derechos humanos que tienen preeminencia sobre el derecho interno. Y la discusión que siempre hemos tenido, o por lo menos un par de sesiones, que sí es, que sí tiene perdón, por aquí me escribió alguien, solamente ahorita le respondo. Entonces, en cuanto al tema del artículo 44 y 46, pues establece que en materia de derechos humanos, pues los tratados internacionales tienen preeminencia sobre el derecho interno. Es entonces sobre el derecho interno, no sobre la Constitución. Entonces están a la par. José Morales me decía, sí debería, licenciado, pero el Estado es incapaz de garantizar los derechos mínimos en el país y los de afuera está más difícil. En efecto, José, pues tiene mucha razón usted en cuanto a lo que dice. En este caso, pues en el contexto de la defensa de los derechos humanos, pues Guatemala ha tenido un retroceso en los últimos años. Pues lastimosamente en el estado, pues los diferentes gobiernos están bien enquistados en el poder y pues las políticas públicas que han utilizado pues no han sido las mejores, sean muchos focos, por ejemplo, de corrupción que no permiten pues que el Estado pueda
pueda seguir avanzando pues en diferentes políticas que se ha trazado. Entonces no existe una continuidad de proyectos, podríamos decir, o bien se tiene una visión errónea pues de lo que debería ser una administración del Estado. Entonces muchas veces por gente incapaz o que solamente pues ahí sí que está de paso, entonces no tienen la competencia y pues les importa poco o nada pues dejar endeudado al Estado, no cumplir con las políticas nacionales e internacionales, no preservar el derecho de la vida, no preservar el derecho a la educación, la salud, pues precisamente porque muchas veces tal vez quieren tenernos de rodillas, quieren tenernos callados, o sea, un pueblo que no lee es un pueblo que no prospera, un pueblo que, por ejemplo, con una bolsa solidaria lo compran, pues lo incitan, por ejemplo, a no denunciar, etcétera. Entonces, todas esas situaciones, si, por ejemplo, los que nos consideramos defensores de los derechos humanos, ¿qué es lo que sucede? Al momento de denunciar, nos volvemos objeto de una persecución selectiva, si lo quieren ver así. ¿Por qué? Porque, o sea, al gobierno no le va a gustar que le vayamos a decir en su cara las atrocidades que se están realizando. Sin embargo, pues debe hacerse, aunque al final, pues se queda, básicamente los defensores se quedan solos, ¿verdad? Últimamente, pues ha habido demasiada persecución por impartir justicia, por denunciar los actos de corrupción, por denunciar pues todo lo que está sucediendo, los medios de comunicación, por ejemplo, pues muchas veces pues no pueden tener la independencia de poder denunciar porque también son perseguidos, en este caso pues los periodistas, ¿verdad? Entonces han venido varias misiones internacionales a verificar esa situación, han determinado pues que Guatemala es o sigue incumpliendo pues los compromisos internacionales, sin embargo pues el Estado pues hace caso omiso, nos metemos en problemas ahora pues diplomáticos también, por ejemplo el caso de Colombia con el Exisic, que se creó como que toda esta tensión internacional y pues así sucesivamente. Agradezco a César que me había apoyado con la lectura también del artículo 1 y a José pues por su intervención y pediría si me pueden leer el artículo 2 también, por favor. ¿Alguien más que me quiera ayudar? Deberes del Estado, licenciado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Muy bien, muchísimas gracias por la lectura de ese artículo. Entonces, igual, si ustedes pueden observar siempre la Constitución comentada, pues aquí vamos a encontrar también bastantes interpretaciones, básicamente, del tema de la responsabilidad del Estado. Como por ejemplo, les voy a leer aquí una parte. La sentencia de fecha 26 de septiembre de 1991. Dice, la responsabilidad del bien común ha sido debidamente consagrada en el preámbulo de la Constitución y prevista como el fin supremo dentro de los fines y deberes del Estado. Encontramos, por ejemplo, en el tema de la familia también. Dice como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales. En la sentencia del 3 de abril de 2001, establece que ordenada la jurisdicción de familia conforme su preceptiva, sustantiva y procesal, con suficiente base en la legislación ordinaria para proteger la institución social que la justifica, acude para fortalecer su sistema jurídico la normativa convencional aceptada por Guatemala, y todo ello como desarrollo de claras orientaciones constitucionales que consagran la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad. Entonces, por ejemplo, solo con estas 12 lecturas que hacemos de sentencias de la Corte, encontramos pues de que sí se reconoce básicamente el Estado constitucional de derecho, el sistema que funciona, en este caso pues la normativa convencional, que nos referimos pues a las diferentes convenciones que han sido suscritas por Guatemala y que por eso mismo pues deben de respetarse.
Entonces, dentro del preámbulo, pues ya se toma en consideración esa situación. Y también, por ejemplo, encontramos no solamente, digamos, sentencias de la Corte de Constitucionalidad, sino también, en este caso, pues una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este caso, pues del 13 de marzo de 2018, establece el caso Carvajal y otros versus Colombia. Entonces aquí dice que esto exige que el Estado, como responsable del bien común, resguarde el rol preponderante de la familia en la protección de la niña y el niño y preste asistencia del poder público a la familia mediante la adopción de medidas que promuevan la unidad familiar. Respecto al objetivo y fin del tratado, la Corte ha establecido en su jurisprudencia que los tratados modernos sobre derechos humanos en general y en particular la Convención Americana no son tratados multilaterales de tipo tradicional, concluidos en función de un intercambio recíproco de derechos para el beneficio mutuo de los estados contratantes. Su objeto y fin son la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos. Así, al aprobar esos tratados sobre derechos humanos, los estados se someten a un orden legal dentro del cual ellos, por el bien común, asumen varias obligaciones, no en relación con otros estados, sino hacia los individuos y bajo su jurisdicción. Entonces, pues, esto se los dejo aquí como una especie de, debemos de armonizar tanto lo que sucede en el derecho interno como el derecho externo. Y pues son parte de esas obligaciones que el Estado pues se va adoptando como parte de estos deberes. En este caso, pues en la normativa internacional, como lo hemos mencionado, pues se establecen también que los estados pues, van a tener derechos o en este caso, pues deberes frente a otros estados, ¿verdad? Aquí podríamos, por ejemplo, establecer obligaciones como puede ser la de no reconocer las adquisiciones territoriales o bien, por ejemplo, las ventajas especiales que se realizan ya sea por la fuerza o bien que consista en el uso de armas, de representaciones diplomáticas que sean combinatorias o bien cualquier otro tipo, en este caso de coacción efectiva. Entonces, el territorio de los estados es inviolable y pues no puede ser objeto de ocupaciones ni militares ni otro tipo de medidas de fuerzas que sean impuestas por otro estado, ni de forma directa ni de forma indirecta. Entonces, por ningún motivo, ni siquiera de forma temporal. De esta cuenta, pues se recuerdan ustedes que leímos el artículo de la soberanía. No sé si alguien me hace favor de leérmelo nuevamente para recordarnos. ¿Quién me ayuda con la lectura, compañeros? ¿Qué artículo dijo Liz? De la soberanía. Sí, por favor. Artículo 141. Soberanía. La soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. La subordinación entre los mismos es prohibida. Muchas gracias, Lorena, muy amable. Entonces, ahí pues encontramos nosotros esta, esta premisa, ¿verdad? De que Guatemala pues tiene una soberanía que en este caso la delega y que el gobierno tiene la obligación en esos 4 años que está de gobierno de poder respetar que se cumpla esa soberanía como tal. Y lastimosamente, pues también Guatemala es un estado que solo piensa sus políticas para 4 años, entonces muchas veces dejan comprometido, o hablando de un buen chapín, perdón que me ha salido un poquito, pero le dejan la pacaya al siguiente gobierno para que ellos cumplan con las responsabilidades de lo que en la administración anterior se hizo de una forma mal o de una forma anómala. Entonces, hay veces que deben de pagarse reparaciones, por ejemplo, el caso de las masacres, pues estados posteriores tienen que pedir perdón, en nombre del Estado de Guatemala por las atrocidades que se hicieron, por ejemplo, no ahora en periodos democráticos, sino en periodos militares que en su momento pues hubieran sucedido, ¿verdad? Entonces, en el caso, pues
en el Estado americano, pues también reviste de cierta importancia, principalmente porque todo Estado americano tiene el deber de respetar los derechos que disfrutan los demás estados, de acuerdo en este caso, pues al derecho internacional. Por ejemplo, aquí se da la obligación de la no intervención, que es una de las políticas que se van manejando principalmente con Estados Unidos. Aquí vi que alguien me levantó la mano, pero se me perdió el... Acá me escribieron. Perdón ahí. Compañero que se iba a ausentar. Bien, entonces, pues básicamente acá hablamos, pues cuando nos referimos al tema de no intervención, pues básicamente es una forma de declarar o implicar, pues, la negación de la soberanía del Estado de una forma, digamos, deliberada, diplomática, para poderlo agredir. En este caso, pues la intervención es la raíz de la razón de un Estado. ¿Por qué? Porque primero toca al Estado y sus bases y también es un insulto en este caso, pues a esa personalidad que tienen, es decir, a las personas y también en este caso al respeto de sus nacionales. Entonces, aquí, por ejemplo, se desprende mucho ese tema de la teoría de la no intervención o bien la doctrina de la no intervención, que pues básicamente consiste en afirmar que cada estado tiene el derecho de poder resolver sus asuntos como mejor le convenga. Toda vez, pues aquí está como que la regla, ¿verdad? Que en este caso, pues no lesione el derecho de los países vecinos. Pensemos en un ejemplo claro que se está dando últimamente, el tema de la contaminación. Eh, Honduras versus Guatemala. Honduras se queja constantemente porque el estado de Guatemala contamina sus playas, porque toda la basura que lastimosamente guatemaltecos que por una u otra razón dejan la basura en las calles, la dejan en los tragantes, va a parar a los ríos, estos ríos pues van a desembocar en el mar y al final pues aunque se coloquen biobardas por parte del Ministerio em, de Ambiente, al final pues no son lo suficientemente efectivos, las políticas que han utilizado no han funcionado y esto pues crea básicamente un conflicto internacional. Entonces, en este caso podríamos decir que sí se aplica pues básicamente o sí se lesiona el derecho de un país vecino. Y comprendido esto, pues básicamente pues podemos basarnos en este principio, pues que debemos de buscar no poner ningún obstáculo de forma ni directa ni indirecta o expresamente, pues para que pueda haber un desarrollo normal tanto de la vida política, de la vida económica, cultural y social de otro estado. Es decir, pues que no lesionemos nosotros derechos de un tercer estado, ¿verdad? O en este caso, pues de nuestro vecino, porque lógicamente pues ahí empezaría pues a socavarse esa confianza que existe entre ambos. Entonces, esta doctrina de la no intervención regularmente es conocida por el gobierno de los Estados Unidos, que fue el que la impuso, ¿verdad? En este caso, pues se denomina la doctrina Monroe. Tal vez alguien de ustedes lo ha escuchado, pues que en este caso consistió en un expresidente de Estados Unidos que se llamaba James Monroe, que en un discurso pues estableció él básicamente que América es para los americanos. Entonces, ahí lo que él hizo pues fue rechazar cualquier tipo de intervención que en este caso iba enfocada, digamos, en ese tiempo era como el año de 1800, 1820, cuando pues todavía existía todo el tema de la colonización. Entonces él se refirió en este caso a América para los americanos para rechazar la intervención extranjera relacionada al tema de la colonización, al tema de la usurpación por parte de Europa en los países no solamente de Estados Unidos de Norteamérica, sino de toda América en general.
Entonces, esto tuvo mucha influencia también, en este caso, pues en las Naciones Unidas. De esa cuenta, pues cuando nace esta organización, pues que ya tenía parte de esta influencia norteamericana, en la Carta de las Naciones Unidas, pues en su primer artículo básicamente establece parte de este principio y pues cuando ustedes puedan ver este artículo de las Naciones Unidas, el artículo 1, en su inciso 2, pues establece que es propósito de las Naciones Unidas el poder fomentar entre las naciones las relaciones de amistad, que en este caso estén basadas en el respeto al principio de igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, así como poder tomar otras medidas para fortalecer la paz universal. Entonces, pues aquí se empieza a comprender pues toda esta situación, ¿verdad? Y pues ya cuando hablamos del tema de intervención, lo hacemos en el ámbito, pues, o en el sentido de que la comunidad internacional muchas veces se ha visto afectada por los intereses, en este caso, mezquinos de los diferentes estados, los estados más poderosos. Pensemos en Estados Unidos, por ponerle nombre y apellido, ¿verdad? Que son, pues, esos estados que intervienen en los asuntos internos de los estados más débiles con una justificación, que en este caso es el de mantener la paz mundial. Guatemala pues ha sido objeto de manejo de los Estados Unidos durante muchos años, ¿verdad? Y pues sigue haciéndolo. Entonces, pues los eventos más recientes, pues por ejemplo, el estado, tercer estado que se manejó cuando Donald Trump estuvo en el poder, que Degenhardt, que fue exministro de Gobernación, pues básicamente fue a vender al país, dando pues acá todo el tipo de prerrogativa para que los hermanos hondureños y salvadoreños, pues si querían buscar el asilo en Estados Unidos, pues primero tenían que pasar a Guatemala y esperar aproximadamente 30 días, si no es que más, para ver si le concedían pues esta opción de poder regresar. Si no, pues básicamente perdían su derecho y esto iba a implicar muchas situaciones para Guatemala, que pues ya posteriormente la vamos a ir analizando, pero sí afectaba pues tanto, a grandes rasgos, el tema económico, porque pues alguien tenía que sufragar pues los gastos en que esas personas que venían en busca de asilo tendrían que pagar. Posiblemente ellos iban a quedar buscando trabajo, oportunidades, mientras lograban solventar su situación jurídica especial, o posiblemente les iba a tocar delinquir o alguna otra situación. También se iba a complicar el tema del estado de salud de ellos, iban a requerir pues abocarse al sistema de salud guatemalteco pues para poder suplir sus necesidades. Pero regresamos al tema que platicábamos con uno de los compañeros. Si Guatemala no tiene la competencia propia, no tiene la capacidad de poder dar la seguridad, el derecho a la vida, a la salud, a la educación, a sus propios nacionales, menos va a tener para podérselos dar a extranjeros. Entonces, pues aquí comprendemos muchas de las situaciones pues que se van dando dentro de todo este contexto. Entonces, lastimosamente, pues Estados Unidos es el estado que más viola los derechos soberanos de los estados porque intervienen en la economía, intervienen en la política, intervienen en la tecnología, en la industria. Se lo tienen contado todo, si lo queremos ver así. Entonces, pues, hay estados en Latinoamérica, pues, en que los Estados Unidos hasta ha nombrado o ha puesto o ha derrocado a los presidentes de turno. Ahí sí que el ejemplo más claro, pues, es el tema de Jacobo Arbenz y Juan José Arévalo, ¿verdad? Que no estuvieron de acuerdo con esta intervención, o sea, con este gobierno democrático y pues buscaron al momento de verse afectados por sus intereses propios de la Unit Fruit Company, pues derrocar el gobierno, ¿verdad? A través de otros actores del periodo de la contrarrevolución, como el tema de Miguel García Granados. Pues creo que han habido 3 bombardeos que han hecho Estados Unidos a Guatemala durante todo ese tiempo hasta acá. El expresidente Obama aceptó públicamente que Guatemala había sido el conejillo de Indias para infectarlos sobre enfermedades sobre la sífilis y otro tipo,
para poder ver cuáles eran los efectos que tenían y así sucesivamente. O sea, en Guatemala, pues, ¿qué ha hecho sobre eso? Nada, ¿verdad? Pero pues es solo para darles parte de ese contexto, ¿verdad? Entonces, dentro de la historia, pues se han dado varias intervenciones. En este caso, pues volvemos a tocar el tema de Estados Unidos. Por ejemplo, ha intervenido últimamente, pues, tres: Panamá, Irak, Afganistán, Vietnam, que son algunos de los temas que podríamos recordar nosotros que han ido sucediendo. Entonces, también lastimosamente, pues este socio, este vecino que tenemos a la par nosotros, pues no ayuda de mucho, porque cuando no está conforme a ser derrotado, pues llega pues cosas impensables, como por ejemplo la bomba de Hiroshima o la de Nagasaki, cuando pues básicamente fue derrotado en Pearl Harbor por Japón. eh, Como respuesta o desquite, pues detonaron estas bombas atómicas que todavía están teniendo repercusiones en la humanidad. Y pues ahí sí que ha sido uno de los grandes holocaustos que se han sucedido, ¿verdad? Cuánta gente no murió dentro de toda esa situación, pero creo que son cuestiones que se quedan como dentro de este contexto, ¿verdad? Entonces, pues también indirectamente en varios países latinoamericanos y el Caribe, pues ha tenido como que este enquistamiento, lastimosamente. Espero pues que el viernes podamos platicar un poco acerca del reconocimiento de los estados, que creo que ahorita por la hora ya no nos daría tiempo. Y pues también posteriormente hablar de las teorías relacionadas al valor jurídico del reconocimiento y las clases de reconocimiento que hay. Aunque yo creo que el viernes pues, va a ser así más expedita la clase, pues para que ustedes puedan poder ya prepararse para las diferentes pruebas que van a tener durante la otra semana. Si queda a partir del lunes, posiblemente va a ser lunes, miércoles y viernes, y martes y jueves de la próxima semana los otros exámenes, ¿verdad? Entonces, pues yo desde ya les empiezo a desear la mejor de las suertes y de los éxitos. Y Sebastián Sol me dice que ya compartieron el calendario. Martes iniciamos. Perfecto. Entonces, si es así, yo esperaría pues que el lunes, que el viernes tengamos ya la última clase para que el lunes pues ya puedan ustedes empezar a prepararse psicológicamente para el examen que tengan el martes. Ahorita pues desconozco con cuál iniciamos, porque es noticia reciente que me están trasladando ustedes mismos, ¿verdad? Filosofía. Muy bien, entonces vamos a ir viendo ahí cómo nos queda y así definimos si damos clases entre exámenes o hasta que finalicen el examen, y si finalizamos jueves, pues ya iniciaríamos el día viernes. Pero pues ahí ustedes me van a ir contando. Miguel me levanta la mano. ¿Qué manda? Buenas noches, licenciado. Licenciada, con respecto al derecho internacional que estamos viendo, me surge una duda. No sé si usted está enterado sobre una invitación que hizo el G13 específicamente para la Embajada de Reino Unido a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, en donde el Ministerio de Relaciones Exteriores alega un desacuerdo en ese sentido, en esa invitación que está programada para el día de mañana, ¿verdad? Y el Ministerio de Relaciones Exteriores argumenta de que no fue hecho bajo los protocolos o bajo la vía adecuada. Y aparte de que prácticamente se está teniendo injerencia sobre la política interna. No sé si está enterado de eso, licenciado. Gracias, Miguel. Recuerdo algo sobre el tema, y lastimosamente, pues el Estado o el gobierno de Guatemala, pues va a manejar a conveniencia ciertos temas, que en este caso, pues hay embajadas como pues la de Finlandia, algunas de los Países Bajos,
donde Guatemala, pues en los últimos años ha tenido cierto tipo de roce, o sea, han habido cuestiones diplomáticas que de hecho pues se han expulsado a ex embajadores que han estado presentes acá, porque han denunciado que, por ejemplo, que han sido como coaccionados ciertos actores internos, digamos, jueces, magistrados. Entonces, en el tiempo de Jimmy Morales con Sandra Jovel, se dio mucho esa situación de que al momento de ser investigados o que veamos estos países extranjeros que, digamos, daban cierto tipo de apoyo económico para poder sustanciar diferentes estudios o investigaciones, pues tal vez como no son tanto de índole social, sino más a nivel político, entonces ellos se ven afectados y no les gusta pues que alguien venga a afectarlos. Entonces, por esa situación es que se está dando, o sea, no solo es en este momento, sino que el contexto viene de años atrás, de que se da esta especie de injerencia extranjera o discurso que ya está trillado para poder, digamos, desvirtuar o que se puedan llevar a cabo estas situaciones para no tener, digamos, esa relación con esos países que ellos ya ahora tratan de verlos como países no amigos. Entonces, por ahí es donde yo considero que viene toda esa situación, independientemente de que sigan o no sigan los caminos formales, pues ya es una cuestión de la independencia judicial también que pueden invocar en su momento pues los jueces y magistrados, porque también platicábamos en el transcurso de la clase del tema de la no subordinación entre los poderes del Estado. Entonces, sí habría que entrar de lleno a dimensionar cuál es la forma en que desarrollaron ellos la invitación. Si en caso, pues era una invitación que iba a ser a nivel del organismo ejecutivo o bien directamente al organismo, en este caso, pues judicial, al Poder Judicial, porque como les digo, pues muchas veces pueden hacerse de diferentes maneras, no solamente pues a través de una vía diplomática. Todo va a depender, en este caso, pues el contexto. Entonces, espero con esto, pues más o menos darle una idea a don Carlos. Gracias, Nico. Muy bien, o don Miguel Ángel, perdón. Bueno, entonces, pues, si no hay alguna otra duda, dejamos por acá la clase de esta noche y les agradezco por haber estado conectados. Gracias, licenciado. Feliz noche, bendiciones. Gracias, licenciado. Muchas gracias, muy amable. Gracias, licenciado.